¿Alguna vez has descubierto algo que te hizo desear no haberlo hecho? No solo inquietante, sino algo tan perturbador que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber sobre alguien a quien amaba. Hay una pequeña cabaña desgastada por el clima en los Apalaches, oculta por un denso bosque de pinos y encaramada a la orilla de un lago olvidado. El tipo de lugar que no aparece en ningún mapa a menos que ya sepas dónde buscar. Esa cabaña perteneció a mi abuelo, Henry Calloway, un hombre al que durante la mayor parte de mi vida creí conocer. Llevo 8 meses con esto dentro, y me ha consumido cada día desde entonces. Me llamo Daniel. Soy profesor de historia. Tengo 30 y tantos años y siempre me ha fascinado el pasado. Desenterrar viejas historias, artefactos polvorientos, leyendas locales. Pero esto era diferente. No era una simple historia familiar ni una curiosidad inofensiva. Lo que encontré en esa cabaña nunca estuvo destinado a ser encontrado. Después del repentino fallecimiento de mi abuelo el invierno pasado, fui el único miembro de la familia que quedó para administrar su patrimonio. La cabaña, intacta desde los años 80, quedó sepultada bajo décadas de silencio y nieve. Subí sola, esperando revisar libros viejos, fotografías descoloridas, tal vez algunas herramientas de sus días de caza. Pero en cambio encontré un cajón cerrado con llave, y dentro de ese cajón había un diario encuadernado en cuero. Abrí su diario, y ojalá no lo hubiera hecho. La cabaña estaba a unos 5 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, accesible solo por un sendero sinuoso a través del bosque que mi abuelo cavó él mismo, sin señal de celular, sin electricidad, solo un pozo manual, una estufa de leña y una lámpara de propano en cada habitación. El aire allí arriba siempre se sentía diferente, más limpio, más frío, como si viniera de otro tiempo, y el silencio no era apacible, era denso como si contuviera la respiración. Mi abuelo siempre había sido un hombre tranquilo, un ex guardabosques que se volvió solitario tras la muerte de mi abuela. Dejó de asistir a las reuniones familiares, cortó casi por completo la comunicación, y vivió los últimos 20 años de su vida en esa cabaña. Todos pensábamos que solo buscaba soledad, paz, pero cuando entré en ese lugar, no se sentía tranquilo, se sentía preservado, como si algo lo estuviera esperando. El polvo lo cubría todo, pero estaba intacto. Los libros seguían ordenados. Su taza de café seguía junto al fregadero, manchada y desportillada. Esa quietud inquietante que te hace sentir como si estuvieras invadiendo un lugar, incluso cuando eres la única alma viviente en kilómetros a la redonda. Había una foto en la repisa, descolorida hasta casi desaparecer. Mi abuela sí, pero también de otra persona. Una chica que no reconocí, su rostro arañado con un clavo. Y luego estaba ese cajón, parte de su viejo escritorio en la trastienda, cerrado con llave. Incluso después de todos estos años, tuve que abrirlo con una palanca, y entonces lo encontré. El diario, encuadernado en cuero viejo, desgastado y quebradizo, con el nombre de mi abuelo grabado en la contraportada con tinta temblorosa. Henry Calloway. No lo leas a menos que estés listo para ver. No entendía qué significaba, pero lo haría. Las primeras páginas del diario no eran lo que esperaba. Eran mundanas, incluso aburridas. Entradas sobre pesca, patrones climáticos, avistamientos de ciervos y búhos. Pero entonces, casi a la mitad del diario, su letra cambió, se volvió más apretada, más errática, como si le temblara la mano al escribir. Fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Empezaba con una simple línea. El bosque ya no es el mismo. Hablaba de cómo la temperatura cerca de la cabaña empezó a cambiar de repente. Mañanas de verano que parecían de octubre, una niebla espesa incluso cuando el cielo estaba despejado. Mencionó cómo los pájaros habían dejado de cantar al anochecer, cómo las ranas cerca del lago se callaban de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, y entonces empezó a escribir sobre la campana. Afirmaba haber oído una campana, suave, distante, pero siempre proveniente de la misma dirección. La cresta detrás de la cabaña. Allí arriba no había nada más que bosque, rocas y el derrumbe de una mina de hacía un siglo. Pero la campana sonaba, solo una vez cada noche exactamente a las 3:17 am. Lo escribía como si fuera una rutina. Me desperté, escuché la campana. No pude moverme durante varios minutos, solo miraba por la ventana. Luego empezó a referirse a la cosa en el bosque.
Nunca directamente, solo indicios, solo fragmentos, frases como espera justo detrás de la luz. La volví a ver, detrás de los árboles, sin ojos, pero juro que estaba observando. Hay un lugar al que la brújula no apunta. Ahí es donde vivo. Intenté ignorarlo. Divagaciones de anciano. Quizá demencia, pero esa cabaña tenía el mismo aire frío que él describió. Ese mismo silencio sepulcral después del atardecer. Y tampoco me había imaginado la bajada de temperatura. Tuve que ponerme un abrigo al caer la tarde. Aunque era julio. Pero no era solo el frío. Era el sonido. Esa noche sobre las 3:15 am, estaba tumbado en el sofá intentando dormir, cuando lo oí lejano, apagado y profundo. Un solo sonido, de algún lugar del bosque. A la mañana siguiente intenté racionalizarlo. Quizás era una campanilla de viento en un viejo puesto de caza, o un trozo de metal suelto que se balanceaba entre los árboles. Pero en el fondo ya lo sabía. Ese sonido no lo traía el viento, venía del suelo. Podía sentirlo en las costillas. Así que empecé a cavar, tanto en sentido figurado como literal. Primero revisé el resto de la cabaña. Encontré montones de periódicos viejos metidos en una caja debajo de la cama. La mayoría eran normales. Pero uno me llamó la atención. Estaba fechado el 12 de junio. El titular decía: niña local sigue desaparecida después de 9 días. La búsqueda continúa cerca de la mina Ridge. Se llamaba Lila Ayton, 15 años, vista por última vez caminando sola cerca de donde ahora se encontraba la cabaña de mi abuelo. Pero el caso se había enfriado. Volví al diario. Las entradas alrededor de esa fecha estaban tachadas con tinta gruesa, pero desde ciertos ángulos, con la luz adecuada, aún se podían distinguir algunas palabras. Una línea me revolvió el estómago. No pude evitarlo, no quería que lo viera. Pasé las páginas. Había otra entrada fechada un mes después de la desaparición de Lila. La mina susurra ahora. Cada vez que me acerco la oigo. No está sola. Fue entonces cuando noté algo extraño en los márgenes del diario. Diminutos símbolos, no letras, no números. Parecían arañazos, marcas de conteo. Cientos de ellos, organizados en grupos de 5. Algunas páginas estaban casi completamente cubiertas. La cabaña empezó a sentirse más estrecha después de eso, más opresiva. Intenté hacer llamadas, enviar mensajes, pero no pasaba nada. No había señal, ni siquiera GPS. Empecé a sentir que el bosque se cernía sobre mí, como si los árboles se hubieran acercado a las ventanas. Al final del día, supe que no podía irme. Todavía no. Necesitaba saber qué le había pasado a Lila. Y necesitaba saber qué había estado escondiendo mi abuelo en ese bosque. A la mañana siguiente caminé hasta la cresta, siguiendo el sendero cubierto de maleza que mi abuelo había marcado en los márgenes de su diario. Lo llamaba simplemente el camino a la boca. No estaba en ningún mapa. Tuve que confiar en sus bocetos, contornos temblorosos al carboncillo de árboles y puntos de referencia que apenas tenían sentido. Pero de alguna manera me guiaron directamente hasta allí. La mía era poco más que una herida negra y abierta en la ladera, parcialmente derrumbada y medio tragada por el musgo y las enredaderas. Unos rieles oxidados sobresalían como costillas rotas, y desprendía un hedor húmedo, metálico y viejo, como si algo hubiera muerto allí hacía mucho, mucho tiempo, y nunca se hubiera descompuesto del todo. Junto a la entrada había un pequeño letrero de madera clavado en un árbol, descolorido y deformado por años de lluvia y heladas. Apenas podía leer las palabras bajo la podredumbre. Propiedad de Ridge Hollow Mining Co. Prohibido el paso. Cuanto más miraba, más cosas descubría. Encontré una caja enterrada bajo un falso suelo de la cabaña. Dentro había fotografías, fotos granuladas en blanco y negro de la mina de la década. Hombres de pie alrededor de la entrada. Algunos sostenían lo que parecía equipo de topografía, pero algunos iban armados. En el reverso de una foto vi a mi abuelo, más joven, pálido, con los ojos muy abiertos, de pie junto a un adolescente, la misma chica del artículo del periódico, la misma que nunca regresó. Pegada al fondo de la caja había una nota escrita con letra temblorosa. La compañía lo sabía, la sellaron pero no la mataron. Pensamos que la montaña la mantendría enterrada. Nos equivocamos. Después de eso dejé de dormir. Empecé a oír cosas fuera de la cabaña.
Suaves pasos en las hojas muertas, arañazos en la pared del fondo. Susurros que se desvanecían al girar la cabeza. Y siempre a las 3:17 am, sonaba la campana. Solo una vez, pero siempre estaba más cerca que la noche anterior. Regresé al diario esa noche, desesperada por reconstruir lo que mi abuelo había intentado. Sin éxito. Contener. Las entradas se hicieron más cortas, más fragmentadas, menos como un diario y más como advertencias garabateadas con pánico. Habla desde detrás de la piedra. No enciendas la linterna cuando la oigas. Tiene el rostro de alguien a quien amas. Y entonces, una página, solo tenía una frase. Solo puede imitar lo que ha tomado. Esa frase me perseguía, porque esa mañana había visto algo entre los árboles. Había salido a la pila de leña al amanecer. Y por el rabillo del ojo, vi movimiento, una figura, de pie completamente inmóvil entre los pinos, observando. Al principio pensé que era un excursionista, tal vez un guardabosques, pero no se oía ningún sonido, ni respiración, ningún cambio de postura, solo una mujer con un vestido blanco, apenas visible a través de la niebla. Se parecía a mi madre, el mismo pelo oscuro, la misma altura. Pero mi madre había muerto hacía 5 años, y cuando me acerqué, ella retrocedió entre las sombras y desapareció. No la perseguí. No pude. Esa noche me quedé despierto con el diario en el regazo, leyendo a la luz de la linterna, y fue entonces cuando encontré, escondido entre 2 páginas, apenas visible, un mapa doblado, un plano dibujado a mano de los túneles de la mina, una cámara en particular, rodeada en rojo, etiquetada con una sola palabra, capilla, y justo debajo con un lápiz descolorido. Si oyes su voz, ya has ido demasiado lejos. A la mañana siguiente empaqué una linterna, pilas de repuesto, cuerda y una palanca. No sabía qué esperaba encontrar ahí abajo. Huesos tal vez, o peor aún, pruebas de que mi abuelo tenía algo que ver con la desaparición de esa chica. Pero ya no podía ignorar la atracción. La mina se había convertido en la gravedad. La entrada era apenas transitable. Años de podredumbre y derrumbe la habían sellado casi por completo. Pero encontré un estrecho pasaje lo suficientemente ancho como para colarme. Dentro, era como entrar en otro mundo. El aire estaba cargado de humedad y olía a hierro oxidado. Cada paso resonaba como si algo vivo se lo tragara. Seguí el camino del mapa del diario. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, antiguos y profundos, como si alguien hubiera intentado arañar la luz del día. Y luego estaban los símbolos, los mismos de los márgenes del diario, tallados en la piedra en grupos, círculos y espirales, ritualísticos, repetidos. Llegué a la cámara después de casi una hora de serpentear en la oscuridad. Mi linterna parpadeó, el aire se enfrió, y entonces allí estaba. La capilla, pero no era un lugar de culto, ya no. Parecía un altar tallado en la propia piedra, roca negra, manchada con algo oscuro y seco. A su alrededor había huesos, algunos animales, otros inconfundiblemente humanos, y al fondo de la habitación, una figura, una niña, mirando a la pared, inmóvil, cabello enmarañado, vestido hecho jirones, piel gris y demasiado apretada sobre el hueso. Por un segundo, solo uno, pensé que era un maniquí o una estatua, pero entonces su cabeza se sacudió, no giró, sino que se sacudió, como una marioneta con los hilos rotos, y susurró: Daniel, mi nombre, con la voz de mi madre. Corrí, que Dios me ayude, corrí. No recuerdo cómo salí de la mina. Tenía las piernas destrozadas, moretones en las costillas, y las palmas de las manos sangraban de arañar la roca irregular en la oscuridad. Pero de alguna manera, volví a la luz del día a trompicones, jadeando, temblando, casi ciega de pánico. El bosque ya no parecía el mismo lugar. Los árboles estaban demasiado silenciosos. El aire estaba cargado de podredumbre. Cada sombra parecía observarme. Me giraba constantemente, segura de que me seguían, pero nunca vi nada. No exactamente, pero podía oírlo. No eran pasos sino respiración, superficial, áspera, como pulmones que habían olvidado cómo respirar bien, y siempre estaba a solo unos pasos detrás de mí. Nunca me alcanzaba, nunca retrocedía.
Simplemente, allí. Cuando por fin llegué a la cabaña, cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Encendí todas las lámparas. Encendí una fogata. Hice ruido. Intenté ahogar lo que me hubiera seguido fuera de ese agujero. Pero esa noche empeoró. A las 3 la campana volvió a sonar, pero esta vez no era lejana. Estaba justo afuera de la cabaña, un solo timbre, bajo y estremecedor. Contuve la respiración, agarrando la palanca como si fuera un salvavidas, y entonces lo oí, desde el porche. Pasos suaves, un golpe en la puerta, no fuerte, no exigente, solo educado, rítmico. Entonces una voz, la voz de mi abuelo: Daniel, déjame entrar. Dejé algo sin terminar, no me moví, no hablé, porque sabía una cosa con certeza. Mi abuelo llevaba 6 meses muerto. Me quedé allí sentada lo que parecieron horas, paralizada, con la espalda pegada a la pared del fondo, mirando la puerta mientras la voz seguía llamando: Daniel, soy yo, abre la puerta, hijo, necesito explicarte. Era su voz, su tono, incluso la forma en que decía hijo, cálida, tranquila, casi como si se disculpara, pero algo en ella estaba mal, la cadencia, demasiado perfecta, como si la hubieran ensayado. Entonces el golpe cesó, la voz se apagó, y lentamente oí pasos rodeando la cabaña, hojas crujiendo bajo algo pesado, deliberado, fuera lo que fuese. Conocía la distribución, podía oírlo pasar por la ventana del baño, la puerta trasera, la cocina. Entonces se acercó a la ventana del dormitorio. No quería mirar, mi instinto me decía que no lo hiciera, pero no pude evitarlo. Me giré, y a través del cristal lo vi. Al principio pensé que era un hombre. La silueta era humana, alto, hombros anchos, pero no se movía bien. Estaba demasiado quieto, sus brazos demasiado largos, su cuello demasiado rígido, y la cara. No había cara, solo una mancha borrosa, como una nube de humo tras el cristal. Y entonces, con un solo movimiento, su cabeza se giró hacia mí. Me dejé caer al suelo, me arrastré hasta el pasillo, me encerré en el baño, y no me moví hasta el amanecer. Cuando por fin salí, con el corazón aún latiéndome con fuerza, encontré la puerta principal entreabierta. Había algo dentro. No podía soportarlo más. Tenía que saber toda la verdad. Así que volví al diario. Las últimas páginas que no me había atrevido a leer eran diferentes. Ya no estaban escritas como entradas de diario, sino más bien como confesiones, rituales, instrucciones. Mi abuelo había escrito sobre el intercambio. Un trato hecho en las profundidades de la tierra con algo antiguo, algo que precedió a la mina, al pueblo, tal vez incluso a la gente. Lo llamó el hueco, un nombre susurrado con miedo. El trato era simple: dejar ofrendas una vez al año. A cambio, se quedaría abajo. Pero si las ofrendas cesaban, vendría a buscarlas. Y la última ofrenda había sido Lila. No había pretendido que sucediera. Al menos, eso escribió. Pero ella lo había seguido hasta la cima. Había visto demasiado. Dijo que le rogó que la perdonara, pero quería un testigo. El diario terminaba así: no mata. Al principio no. Toma la forma de aquellos a quienes fallaste. Te hace elegir, quedarte y observar, oírte y olvidar. Entonces me di cuenta. No murió de causas naturales. Mi abuelo había elegido quedarse. Había elegido encerrarse en esa cabaña, para evitar que se extendiera. Su muerte rompió el círculo. Y ahora, estaba suelto. Lo que fuera que me persiguiera de vuelta desde la mina. No había terminado. Quería que terminara lo que él empezó, o me obligaría. Esa noche por fin dormí. No quería. Luché contra ello, pero el agotamiento me arrastró como una corriente de resaca. Y entonces fue cuando comenzaron los sueños. Empezaron en la mina. Estaba de pie en la capilla otra vez. El aire denso y zumbando como estático. Las paredes latían, vivas con esa misma voz susurrante. Y frente al altar estaba la chica, Lila, solo que ya no tenía 15 años. Era mayor, curtida, con los ojos hundidos como si hubiera presenciado siglos de tormento. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, solo el sonido de la campana, resonando desde dentro de su garganta. Dio un paso hacia mí, un paso, luego otro, y entonces desperté,
jadeando, empapada en sudor, con las uñas clavadas en las palmas tan profundamente que me había hecho sangre. Pero la pesadilla no terminó cuando abrí los ojos, porque la campana seguía sonando, no afuera, desde el pasillo. Agarré el diario y lo eché por la contraportada. Allí, garabateado apresuradamente con tinta tan oscura que se había traspasado, había un último mensaje: si la campana suena mientras duermes, ya está dentro. La cabaña había cambiado de la noche a la mañana, no visiblemente, nada fuera de lugar, pero el aire se sentía extraño, pesado, metálico, como si hubiera olvidado cómo transportar el sonido. Mis pasos no resonaban, el fuego no crepitaba, incluso mi respiración sonaba apagada, como si estuviera bajo el agua. Y entonces me fijé en las paredes. Los arañazos habían vuelto, marañas largas y dentadas se extendían por las tablas del suelo, el pasillo, el borde de la puerta del dormitorio, iguales a las que había visto en la mina, como si algo hubiera estado arrastrando sus dedos, sus garras, por la superficie mientras dormía, solo que esta vez eran recientes, y conducían a la parte trasera de la cabaña, a la habitación que siempre había estado cerrada con llave, el estudio de mi abuelo. No lo había tocado antes. Algo en él siempre me había parecido extraño. Incluso antes de encontrar el diario, el pomo de la puerta estaba frío al tacto. No solo frío, sino helado. Me envolví la mano en una toalla antes de girarlo. Dentro, todo estaba perfectamente conservado, sin polvo, intacto por el tiempo. Había una sola silla de madera en el centro, de espaldas a la puerta, y frente a ella un espejo alto, de cuerpo entero, partido por la mitad. Al entrar, la puerta se cerró de golpe tras de mí, y en el espejo no me vi a mí misma. Lo vi a él, a mi abuelo, pero no al hombre que recordaba. Su piel era gris, sus ojos negros, y sonreía. No podía moverme, no podía respirar. Aquello en el espejo, con el rostro de mi abuelo, no lo imitaba. Era él, o lo que quedaba de él, un cascarón vacío, extendido sobre algo más. Levantó la mano lenta y deliberadamente, y yo también, pero no me había movido. El espejo ya no me reflejaba, me controlaba. Y entonces habló, no en voz alta. Las palabras se formaron en mi cabeza como aceite derramándose a través del papel. Ya has leído suficiente, ahora lo entiendes. El diario no era una advertencia, era una invitación. Me tambaleé hacia atrás, rompiendo el trance. El espejo se agrietó aún más, formando una telaraña sobre su superficie. Tomé una lámpara de la mesa y la arrojé contra el cristal. La habitación estalló en ruido. El rasguño regresó, más fuerte que nunca, desgarrando las paredes. La campana volvió a sonar, pero esta vez no fue una sola vez. Sonó 13 veces, cada campanada más grave que la anterior, hasta que sentí que el suelo se derrumbaría bajo mis pies. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta de golpe, pero mientras me apoyaba en ella, recuperando el aliento, oí un último susurro filtrarse por la grieta de la madera. Si rompes el espejo, te conviertes en el recipiente. Los días se desdibujaron después de eso. Ya no sabía cuándo estaba despierto, no sabía cuándo estaba solo. El espejo había desaparecido, no estaba roto, sino desaparecido. Desapareció. En su lugar había una mancha oscura en el suelo, que no se podía limpiar por mucho que lo intentara. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, movimientos que no encajaban con la luz, rostros que se reflejaban en los cristales. A veces los míos, a veces los suyos. Intenté irme, preparé mi mochila, abrí la camioneta, encendí el motor. Pero el camino no estaba allí. Solo árboles interminables en todas direcciones. Ningún sendero, ninguna huella. El bosque se había cerrado, engullendo el camino como si nunca hubiera existido. Y la campana seguía sonando. Ya no solo a las 3, sonaba cuando parpadeaba, cuando tocaba el diario, cuando pasaba por delante de un espejo. Siempre solo una vez, pero tan fuerte que me dolían los huesos. Esa noche oí algo nuevo. Risas. La risa de un niño, retorcida, gorgoteaba, como si viniera del agua. Abrí el armario del pasillo, pensando que quizás se había metido un animal, pero lo que encontré era el diario. Otro, idéntico al primero, solo que este tenía mi nombre en la contraportada, y debajo con la misma letra temblorosa,
No leas a menos que estés listo para ver. Abrí el segundo diario con manos temblorosas. Al principio las páginas estaban en blanco, solo papel amarillento y un ligero olor a podrido, pero a medida que lo hojeaba, empezaron a aparecer palabras, como tinta que brotaba de la superficie. Mi letra. Solo que yo nunca había escrito estas entradas. La primera decía, 13 de julio, enterré la campana, pero ahora resuena en mi interior. La siguiente, 2 de agosto, estaba a los pies de mi cama. Sus ojos estaban mal, demasiado abiertos, demasiado profundos. Sonreía con los dientes de mi madre. Cada entrada era un reflejo de lo que había experimentado la semana anterior. Cada miedo, cada alucinación, cada verdad que no había dicho en voz alta, cosas que ni siquiera me había admitido del todo. Y entonces lo vi. La última página estaba fechada para mañana, 14 de agosto. Abriré la puerta. Me sentí mal, como si algo en mi estómago reconociera un futuro que aún no había vivido. Y debajo de esa entrada había un dibujo tosco, un círculo de símbolos, los mismos que había visto en la mina. Solo ahora lo entendí. No me protegían, eran un sello, una atadura, y lo rompí en el momento en que abrí el primer diario. La campana no me llamaba, llamaba a través de mí. Esa noche, quemé ambos diarios. O al menos, lo intenté. El fuego rugía y silbaba. Las páginas se curvaban hasta convertirse en ceniza ennegrecida, pero los símbolos no ardían, simplemente reaparecieron entre el hollín, grabados en los leños, en el cristal de la chimenea, brillando tenuemente entre las brasas como brasas que me observaban respirar. Grité, cerré la rejilla de una patada, casi destrocé el lugar intentando borrar, y entonces la cabaña quedó en silencio, total silencio. Incluso el fuego dejó de crepitar, y lo sentí antes de oírlo, algo arrastrándose, no caminando, por el pasillo. Se arrastraba, hueso contra madera, con un sonido húmedo, como algo desprendiéndose de la piel, lento, deliberado. Salía del estudio, venía a por mí, retrocedí hacia la cocina, agarrando el atizador de hierro fundido de la chimenea como si fuera un arma. Entonces, lo vi. Solo un vistazo a través de la puerta entreabierta. Su rostro era una copia del mío, pero retorcido, sonriente. La piel colgaba donde no debía. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, como si alguien hubiera intentado estirar a un hombre hasta convertirlo en un signo de interrogación, y en su mano sostenía una campana. La levantó, y sin tocarla jamás, me desmayé. Desperté en el suelo de la cabaña, con frío y empapado en sudor. El fuego se había apagado, la campana había desaparecido, pero el diario había vuelto. El original reposaba cuidadosamente sobre la mesa, su tapa aún ardiendo débilmente como si nunca se hubiera quemado, y debajo, una nota, nueva, fina, escrita de mi puño y letra. Tienes hasta el anochecer, hay que quedarse, hay que llevar la campana, o el bosque volverá a abrirse. No entendí, hasta que oí un sonido que no había oído en semanas, un golpe, pero no en la puerta. Desde debajo de las tablas del suelo, 3 golpes constantes, seguidos de una voz, la suya. Nunca me fui, Daniel, me trajiste de vuelta. Me arrastré hacia el sótano, la única entrada que no me había atrevido a abrir desde que llegué. La puerta estaba cerrada con gruesas cadenas, envueltas en esos mismos símbolos. Tenía una opción. Podía volver a sellarla, usar los símbolos, atrapar lo que estuviera ahí abajo, otra vez, como mi abuelo. O podía correr, intentar escapar de la campana. Pero ya sabía la verdad. No hay escapatoria, ya no. Alguien tiene que cargar con ella. Así que volví a tallar los símbolos, encendí el fuego, abrí el diario por última vez, y escribí una última línea. Si estás leyendo esto, lo siento, no tuve elección. Esa noche sellé el sótano con todo lo que tenía. Sal, ceniza, sangre. Pinté los símbolos una y otra vez hasta que me acalambraron las manos. Toqué la campana una última vez y la arrojé al fuego, viendo cómo se partía por el centro como un hueso, y entonces esperé. El amanecer llegó lentamente, deslizándose entre los árboles como si el bosque mismo hubiera exhalado. El aire era más cálido. El silencio seguía ahí, pero se sentía más limpio, menos vigilado. Empaqué lo que pude y dejé atrás la cabaña. El sendero había regresado. Los árboles se apartaron como si me dejaran pasar,
pero yo sabía que no era así. No me dejaban ir con él. Porque todavía oigo la campana, no afuera, dentro de mí, cada noche a las 3:17. Justo antes de despertar la oigo sonar, una vez, como un latido, como una promesa, y a veces, cuando paso junto a un espejo, veo una sombra detrás de mi reflejo, una chica, una sonrisa que no es la mía. Así que si alguna vez encuentras un diario encuadernado en cuero con un nombre grabado, no lo abras, por favor, te lo suplico. A veces la verdad no se entierra, a veces espera, y quiere que lo veas.